Una familia vivía en una linda cabaña en California. Todo estaba bien, excepto por los acontecimientos que estaban por ocurrir. Fue esa mañana, en la cabaña 28, en el Hotel Resort Keddie, que Sheila Sharp, una de las hijas de la familia, regresó de pasar la noche en la casa de una amiga cercana y encontró los cuerpos de su madre, Sue Sharp, su hermano de 15 años John Sharp y el amigo de este, Dina Hall Wingate, de 17 años. La pregunta que primero se hizo naturalmente fue, ¿por qué? Una pregunta que no fue fácil de responder. Pero antes de seguir investigando qué fue lo que pasó, veamos a quienes le sucedió esta terrible tragedia. Fragmentos de la noche. Sue Sharp, llamada Glenna Susan Sharp, era madre soltera de 5 hijos. Había nacido el 29 de marzo de 1945 en el estado de Massachusetts. En el año 1979, se separó de su esposo James Sharp por algunas cuestiones de violencia y decidió mudarse a California, ya que allí vivía su hermano. En un primer momento, ella se trasladó a Quincy, a un lugar llamado Claremont Trailer Village, un predio para casas rodantes. Al poco tiempo de asentarse allí, quiso buscar un lugar un poco mejor, y fue entonces cuando decidió mudarse hacia las cabañas de Keddie. Ese lugar también quedaba en California, y estas cabañas eran muy concurridas por turistas, ya que al estar ubicadas en la naturaleza, brindaban unas vistas incomparables, con muy bellos paisajes y eran bastante económicas. No tenían un acceso muy fácil y estaban a unas 5 millas de la ciudad principal, Quincy. Estas cabañas se podían alquilar pocos días, semanas o incluso meses. Eran básicamente para turistas. Sin embargo, algunas familias las usaban para vivir. A pesar de que algunas no poseían agua ni electricidad, Sue alquiló la cabaña 28, lugar donde fue a vivir junto a sus 5 hijos en el año 1980. John tenía 15 años, Sheila 14, Tina 12, Rick 10 y Greg 5. La cabaña tenía 2 habitaciones y estaba un poco más alejada de la oficina principal y de las otras cabañas. Allí vivía esta familia, compuesta por 6 personas, y aunque estaban algo apretados, definitivamente estaban mejor que en el tráiler. Se decía que el lugar donde estaban ubicadas las cabañas era muy seguro. De a poco el sitio se fue poblando y comenzaron a llegar algunas personas con pasados algo oscuros o con malas conductas. El 11 de abril de 1981, Sue y sus hijos Sheila y Greg fueron manejando hasta la casa de uno de los amigos del pequeño Rick, que practicaba béisbol con él. Allí se encontró con John y una amiga del chico llamada Dana Hall. Ese encuentro había sido casual, ya que Sue los vio en la carretera mientras ellos estaban haciendo autostop para que alguien los llevara. Cuando subieron al auto, luego de un rato de viaje, John y Dana decidieron bajarse porque dijeron que tenían ganas de ir al centro y que más tarde volverían. Luego de esto, Sheila, la chica de 14 años, le dijo a su madre que ella quería ir a dormir a la casa de una amiga que vivía en el mismo complejo de cabañas que ella. Sue se quedó en su cabaña con sus hijos menores, Rick, Greg y Tina. Los chicos habían invitado a pasar la noche en su casa a Justin Smart, un vecino de otra cabaña del complejo. La noche pasó sin novedades y a la mañana siguiente, Sheila, la hija que se había quedado a dormir en la cabaña de una amiga, despertó y decidió volver a su casa para desayunar y ver cómo estaba su familia. Pero al llegar, encontró la terrible escena. Cuando Sheila entró, encontró el horror. Estaban en el suelo los cuerpos sin vida de su madre, de su hermano John y Dana, en el living, atado con cintas y cables. Sus otros 2 hermanos y el amigo de ellos, milagrosamente estaban durmiendo en la otra habitación, pero había algo más. Tina no estaba por ningún lado. El lugar estaba lleno de sangre. Los cuerpos estaban terriblemente heridos y maltratados. Sue, la madre,
Estaba tapada con una manta. Tenía un pañuelo en la boca para que no pudiera gritar. Estaba sin ropa de la cintura para abajo. Tenía varias heridas por el cuerpo y la cabeza y un corte en la garganta. Además tenía varios cortes en su cuerpo, provocados también por un arma blanca. Parecía que habían sido movidos luego de haber recibido el ataque. Nadie en Keddie podía entender lo que había sucedido, ni la ferocidad del ataque. Además, había varias dudas de cómo esos 3 niños no se habían enterado de lo que había sucedido en la habitación de al lado. No había indicios de que alguien hubiera forzado la puerta para entrar, ni ninguna ventana rota. La cabaña tenía el teléfono descolgado, las luces apagadas y las cortinas cerradas. Nadie había visto nada, salvo unos vecinos que dijeron que a eso de la 1 de la mañana escucharon unos gritos, pero nada más. Los niños que habían sobrevivido fueron llevados a una sesión de hipnosis para tratar de descubrir algo. Justin Smart, cuando comenzó esto, dijo que él recordaba que esa noche había visto a Sue junto a 2 hombres en la casa. Uno tenía el pelo largo y bigote, y el otro el pelo corto y estaba afeitado. También dijo que uno de los hombres tenía un martillo. En la cabaña faltaban varios elementos, una campera y unos zapatos de Sheila, algunos cables de la casa y una caja de herramientas, además de un martillo. El padre de Justin Mark, llamado Martin, fue tomado como testigo y comenzó a darle a la policía detalles de cosas que faltaban en su casa. También hizo referencia a que faltaba el martillo y empezó a hablar verborrágicamente, sin parar. Eso llamó mucho la atención de los investigadores. Sin embargo, esta sospecha no llevó a ningún dato firme. La investigación continuó. Siguieron buscando sospechosos, pero no encontraban a alguien que realmente pudiera ser el culpable. Se pensó en el ex esposo de Sue por sus conductas abusivas, pero luego de investigarlo, se dieron cuenta que eso no era posible. Por otro lado, lo desesperante era que no había rastros de la hija de Sue, Tina, que se encontraba desaparecida. Tuvieron que pasar más de 3 años para poder tener noticias de ella. El día 22 de abril de 1984, un recolector de botellas encontró a unos 160 kilómetros de donde habían ocurrido los asesinatos un cráneo y una mandíbula en un campamento. La policía, al enterarse de eso, acudió al lugar, pero no tenían idea de a quién podrían pertenecer estas partes humanas, hasta que una llamada anónima les dijo que ese cráneo podía ser de la niña perdida Tina. Los forenses analizaron el cráneo y determinaron que esto efectivamente era cierto. La policía en este caso cometió muchos errores que hicieron que la investigación tuviera varias trabas. Por ejemplo, cuando el alguacil llamado Thomas mandó a una unidad de crimen organizado a ver la escena y recolectar la información en vez de mandar a un agente de homicidios. Detrás de eso, tampoco investigaron demasiado, ni incorporaron a la investigación el descubrimiento del cráneo de Tina y la llamada de la persona que dijo que ese cráneo era de ella, además de la aparición de una carta muy extraña hablando de esa casa. La carta fue entregada a los oficiales por Marilyn Smart, la madre de uno de los niños sobrevivientes del ataque. Esa carta decía: «He pagado el precio de tu amor, y ahora, luego de comprarlo con la vida de 4 personas, hemos terminado. ¿Qué más quieres?». Marilyn le entregó también a la policía una chaqueta ensangrentada que decía que era de Tina, y nadie le prestó atención. Años después, Marilyn sacó un libro el cual decía que los asesinatos de la cabaña Keddie habían sido realizados por su esposo y un amigo de él, llamado John Bubede. Se supo que Martin era un narcotraficante conocido de la zona, y John estaba en contacto con varias organizaciones criminales de Chicago, así que comenzó a creer que Martin había comprado al sheriff, haciendo que la investigación les fuera favorable a ellos. Mucha gente creía que esto tenía que ver con temas de drogas, y otros creían que tenía que ver con rituales. Sin embargo, el tema de drogas fue descartado al dar negativo el test en la necropsia. Todos en este punto se hacían la misma pregunta: ¿quiénes eran Martin y John?
Martin y John se habían conocido internados en un hospital psiquiátrico. Martin había peleado en Vietnam y tenía un estado postraumático. Era una persona peligrosa, violenta, y se la pasaba todo el día hablando sobre la Biblia y predicando, diciendo que las personas que lo rodeaban eran impuras. John, por su parte, estaba ahí por otros traumas psicológicos. Marilyn, ex esposa de Martin Smart, dijo que la noche de los asesinatos, ella había llevado a su ex esposo y su amigo a un bar, y la gente que los había visto decían que se estaban comportando de una manera extraña. Llamaba la atención la manera en que luego del crimen, el esposo de Marilyn daba detalles de cosas que faltaban, y que al poco tiempo de que fuera investigado, él y su amigo John decidieron irse de la ciudad con un permiso del sheriff. La hipótesis que la policía tenía era la siguiente. Se cree que en el bar, Martin le contó a su amigo John que Sue, la amiga de su esposa, estaba aconsejándola para que lo dejara. Y John, un terrible criminal, tuvo una idea. Le dijo, hagamos algo para que pare, terminemos con ella. Ambos, medio alcoholizados, fueron a la casa de Sue y la empezaron a amenazar con una pistola de aire comprimido. Ellos la ataron, le metieron el pañuelo en su boca para que no gritara y le quisieron quitar la ropa para abusar de ella. Sue trató de pelear contra ellos, pero no pudo vencerlos. Tina, su hija de 12 años, compartía habitación con Sue. Por eso, los dos asesinos la atacaron también, y justo cuando se encontraban realizando el crimen, entraron a la casa John y Dana, en el peor momento en el cual podían aparecer. Los asesinos no dudaron, y los asesinaron en el momento, para que no se escaparan y no pudieran decir nada. Tina, aprovechando la confusión, había dejado la cabaña y se había fugado, aunque luego de unos minutos fue capturada por los hombres y asesinada. Lamentablemente, como no había pruebas claras de esto, el alguacil junto con su equipo se dio por vencido con la investigación y quedó sin resolver. En 2016, una persona que estaba en la localidad de los asesinatos encontró dentro de un tanque de agua un martillo que se veía muy parecido al que Martin Smart dijo haber perdido en su casa. Se lo llevó a la policía y luego de distintos estudios se determinó que ese martillo era el que habían usado para asesinar a Sue, John y Dana. Este caso fue bastante complicado y gracias a la mala investigación de la policía local, se hizo muy difícil resolverlo. Las contradicciones y distintas teorías no aportaron nada para darle una resolución. La cabaña en la cual ocurrieron estos atroces asesinatos fue demolida, porque luego de un tiempo comenzó a ser un punto turístico para todos los que querían ver dónde se había desatado la tragedia. Nunca nadie fue culpado por los crímenes, y los dos principales sospechosos ya no estaban en este mundo. Martin falleció de cáncer en el año 2000, y John falleció en 1988 en Chicago debido a causas desconocidas. De esta forma, el caso de la cabaña Keddy nunca pudo ser resuelto. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.